Perséfone era una mujer de signo Capricornio, cuya apariencia reflejaba tanto su intensidad interna como el desgaste emocional que llevaba consigo. De estatura media, su figura era esbelta, pero marcada por una fragilidad que se hacía más evidente en los últimos tiempos, como si el peso emocional que cargaba hubiese afectado incluso a su cuerpo. Su piel tenía un tono pálido con una ligera calidez, casi como si le faltara el sol que solía amar en años anteriores, cuando su espíritu era más libre. Su cabello era largo, una melena ondulada de un castaño oscuro profundo, que caía en cascada hasta la mitad de su espalda, a menudo desordenada, como si ella no tuviera la energía de cuidarlo como solía hacerlo. A veces el cabello caía sobre su rostro, dándole un aire ligeramente misterioso, escondiendo parte de sus facciones cuando quería aislarse del mundo. Antes había un brillo vibrante en sus ondas, pero últimamente se lo recogía en un moño improvisado, como una señal externa de su desconexión interna. Sus ojos, grandes y expresivos, de un color avellana, últimamente estaban apagados, como si la vida se hubiera retirado con ellos. Eran ojos que habían visto muchas cosas, pero que ahora solo mostraban una mezcla de nostalgia y tristeza. Tenían un peso, una melancolía que hacía difícil sostenerle la mirada durante mucho tiempo, porque dentro de ellos había una profundidad emocional que revelaba sus tormentos internos. Había belleza en su rostro, pero una belleza desgastada por la falta de pasión y el peso de una vida que no la llenaba. Tenía un aire sofisticado pero a la vez vulnerable, como si algo en ella estuviera a punto de romperse. Perséfone solía vestir de manera sencilla pero elegante, prefiriendo ropa holgada en tonos neutros como el gris, negro o blanco, que reflejaban su estado emocional. En algún momento de su vida había disfrutado vestir de manera vibrante, usando colores vivos y estampados atrevidos, pero esos días parecían lejanos. Ahora su armario era una extensión de su interior, apagado, minimalista y un poco descuidado. Había una tristeza tangible en su apariencia, una belleza que antes brillaba con fuerza, pero que se había opacado por la apática rutina que la dominaba. Sin embargo, incluso en su fragilidad había una fuerza latente, una mujer que, a pesar de estar rota, aún tenía el potencial de renacer. Perséfone se despertó un lunes lluvioso sintiendo que había olvidado algo importante. No era su teléfono ni sus llaves, era algo más profundo, más pesado, como si hubiera dejado una parte de sí misma en algún lugar que no recordaba. Tenía 32 años y la crisis de los 30 había llegado como un ladrón en la noche, llevándose su seguridad, la visión que Perséfone tenía del futuro y dejándola con una sensación constante de insatisfacción. Para ser más concreta, esta crisis puede venir en cualquier momento de la vida, tengas los años que tengas. A simple vista, la vida de Perséfone parecía ideal. Un buen trabajo en marketing, un apartamento propio en el centro de la ciudad que había comprado hacía unos meses y una relación estable con Orión, su pareja desde hacía 5 años. Orión era aspirante a político, tenía una presencia que captaba la atención de manera imponente, de complexión atlética y ligeramente por encima de la estatura promedio. Su cuerpo hablaba de alguien que cuidaba su físico, su estatura le daba un aire de seguridad, con hombros anchos y una espalda fuerte que transmitían estabilidad, una de las características que más había atraído a Perséfone en sus inicios, cuando se conocieron haciendo ejercicio en el parque central de la ciudad. Su cabello era oscuro, casi negro, corto y siempre bien arreglado, con una ligera ondulación que se marcaba cuando lo dejaba crecer un poco más. A menudo lo llevaba peinado hacia atrás de manera informal, dándole un aire despreocupado pero al mismo tiempo estructurado. Sus ojos eran de un azul profundo, que contrastaban con la intensidad de su cabello y su piel ligeramente bronceada, producto de su afición por correr al aire libre o salir de vez en cuando a hacer senderismo. Había algo en su mirada que a veces parecía impenetrable. Sus ojos transmitían una calma engañosa, pero también podían ser fríos y distantes, lo que a veces hacía difícil leer sus emociones. Esa desconexión emocional que lo caracterizaba se reflejaba en la forma en que sostenía la mirada, rara vez revelando lo que realmente sentía. Cuando estaban juntos en sus mejores momentos, esos ojos azules brillaban con una calidez que Perséfone había adorado, pero en los últimos tiempos ese brillo había desaparecido, reemplazado por una frialdad inquietante. Su rostro era anguloso, con una mandíbula marcada y pómulos altos, dándole un aire de seriedad que se suavizaba con una barba incipiente que rara vez dejaba crecer más allá de un par de días.
Orión tenía un aspecto atractivo, pero de una forma que no buscaba destacar. Era su confianza tranquila lo que lo hacía atractivo, esa seguridad que parecía emanar de él sin esfuerzo. Vestía de manera simple pero pulida, generalmente optando por camisas lisas y chaquetas de cuero o abrigos clásicos, junto con jeans oscuros o pantalones cómodos. Su estilo reflejaba una naturaleza práctica y sin pretensiones, alguien que prefería la funcionalidad pero que, al mismo tiempo, siempre lucía impecable. A pesar de su apariencia segura, había una rigidez en su postura, una falta de espontaneidad que lo hacía parecer siempre en control, pero al mismo tiempo distante. Esa distancia, esa incapacidad de dejarse llevar, era lo que había empezado a erosionar su relación con Perséfone. Su físico era una barrera, algo que en los últimos tiempos parecía impenetrable, reflejando un hombre que estaba presente pero emocionalmente inalcanzable. En su mejor versión, Orión era el tipo de hombre que podía parecer una roca, fuerte, estable, protector. Pero en su peor versión, esa misma solidez se convertía en un muro inquebrantable que ni siquiera Perséfone con su amor había logrado atravesar. Pero bajo la superficie, Perséfone sentía un vacío que no podía explicar, pasaba los días por inercia y esto la entristecía. Perséfone estaba consumida por una sensación de asfixia emocional que la hacía sentir como una sombra de lo que alguna vez fue. Cada día era una batalla silenciosa, una lucha interna que ni siquiera Orión, su pareja, lograba comprender. Y tal vez él ni siquiera lo notaba. Esa era la parte que más la hería. Estaba rodeada de todo lo que se suponía debía querer, una relación estable, un trabajo decente, un hogar cómodo y, sin embargo, se sentía vacía, como si estuviera muriendo lentamente dentro de su propia vida. La rutina se había convertido en su prisión. Cada mañana era igual a la anterior. El sonido del despertador se sentía como una sentencia, y el desayuno que solía disfrutar ahora era solo otra comida para mantenerse en pie. Iba a su trabajo, sonreía a sus compañeros, cumplía con sus responsabilidades, pero dentro de ella una desesperación latente la desgarraba. Se miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. Perséfone, la joven que una vez soñaba con comerse el mundo, que tenía ambiciones desmesuradas, ahora se había convertido en alguien que simplemente existía. Su vida era un círculo vicioso, girando en torno a un eje roto, sin rumbo y sin ambición. Por otro lado, el vacío con Orión era cada vez más notable. Su relación, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora la sofocaba. Había momentos en que lo miraba y sentía un dolor punzante en el pecho, no por la falta de amor, sino por la certeza de que ese amor ya no era suficiente. Las conversaciones entre ellos eran triviales, giraban en torno a qué cenar o cuándo hacer las compras. La chispa que alguna vez los unió se había extinguido, y lo peor era que Orión parecía no notar su ausencia. ¿Cómo podía estar tan tranquilo cuando ella sentía que se desmoronaba? Cada noche que se acostaban en la misma cama, sin tocarse, sin hablar, era una agonía lenta y silenciosa. Perséfone se preguntaba si él también sentía el abismo que los separaba, pero su indiferencia la desgarraba aún más. Sin embargo, no era capaz de confrontar una conversación incómoda con Orión. Perséfone ya no era ella, sentía que había perdido su identidad. La mujer que solía devorar libros, salir con sus amigas, socializar, que se emocionaba por pequeños proyectos creativos, que soñaba con viajar, con vivir de manera salvaje y libre, había desaparecido. En su lugar había una mujer apagada, sin voz, sin voluntad. Sus propios sueños parecían haberse esfumado, reemplazados por las expectativas ajenas, por lo que debía ser una buena pareja, una profesional eficiente, una mujer que no se quejaba y aceptaba su lugar en el mundo. Pero dentro de ella algo ardía, algo rugía, como una bestia encerrada esperando el momento de escapar. El miedo la devoraba por dentro, y sin embargo ese mismo miedo la paralizaba. Miedo al cambio, miedo a enfrentar la verdad que llevaba demasiado tiempo ignorando. No era feliz. Pero ¿cómo admitirlo sin destruir todo lo que había construido durante años? ¿Cómo mirar a Orión y decirle que el amor que alguna vez los unió ya no era suficiente? Que se sentía perdida incluso estando a su lado. ¿Era real que el amor entre ambos había caducado? ¿O era fruto de su propia apatía con la vida la que alimentaba esa monotonía y Orión seguía siendo el hombre de su vida? Cada día se levantaba con ese peso en el pecho, un peso que la aplastaba, que la hacía sentir como si caminara a través de una niebla espesa, incapaz de ver un futuro que no la aterrara. El problema era que, en todo ese tiempo, sentía que no había hecho prácticamente nada con su vida.
Su rutina había sido la misma todos los días: trabajar, volver a casa, ir al gimnasio y dormir, para repetir lo mismo de nuevo al día siguiente, y así habían pasado 10 años. Había intentado probar actividades nuevas para romper con la rutina, así como quedar con sus amigas o ir a clases de pintura, pero al poco tiempo terminaba abandonando todo, ya que dejaba de sentirse motivada, y esto le sucedía porque no tenía propósito, tampoco una meta o un objetivo claro. No se llegaba a sentir satisfecha ni feliz con nada, y hasta con sus amigas se aburría. Su apatía estaba afectando a todas las áreas de su vida. Se sentía completamente quemada, sin metas ni aspiraciones en la vida. Vivía simplemente por vivir, sin un objetivo claro. Todo el dinero que ganaba trabajando se quedaba en la cuenta, porque realmente no gastaba en nada, y de los gastos de la casa y de las salidas se encargaba Orión. Siempre lo hizo, desde el inicio de la relación fue el proveedor. Perséfone no estaba ni bien ni mal, estaba normal, pero empezaba a pensar que justamente ese normal es lo que estaba empezando a afectar. Sentía que, al haber cumplido 32, le estaba pegando un poco esa crisis de la que tanto se habla. Aquella mañana, mientras tomaba su mezcla con agua de mar en ayunas, el sentimiento de haber olvidado algo la atormentaba. Todo parecía estar en su lugar, pero algo faltaba. Fue entonces cuando, por curiosidad, abrió su diario, ese que no tocaba desde los 20 y tantos, cuando soñaba con cambiar el mundo. Las palabras y manifestaciones que había escrito le parecieron las de una desconocida. A los 30 ya tendré una familia, una carrera en ascenso y habré viajado por lo menos a 5 continentes. Mi vida será increíble. Perséfone soltó una risa amarga. Ninguna de esas cosas había ocurrido. Se sintió una fracasada, pero lo que más le dolió fue recordar que alguna vez había tenido pasión, sueños y un plan claro. Miró el reloj. Debía irse al trabajo, pero esta vez algo en ella se resistió. ¿Era este el futuro que quería? De camino a la oficina, Perséfone recibió una notificación, una invitación a la boda de su amiga de la infancia, Astraya. Al ver el nombre, algo cambió en su pecho. Astraya, la chica que siempre había sido impredecible, la que se fue a viajar por el mundo sin planes, estaba a punto de casarse. Mientras que Perséfone, quien siempre había tenido una vida planificada, se sentía más perdida y desubicada que nunca. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, Perséfone llamó a Astraya. Hablaron sobre la boda, pero lo que Perséfone realmente necesitaba saber era algo más profundo. Después de varios minutos de charla trivial, Perséfone finalmente soltó la pregunta que le quemaba por dentro. Astraya, ¿alguna vez te has sentido atrapada en tu propia vida? Astraya rió al otro lado del teléfono, una risa ligera, como si la pregunta fuera la cosa más obvia del mundo. Claro que sí, respondió Astraya. Por eso dejé todo y me fui a viajar. No tenía ni idea de lo que quería hacer, pero sabía que si no me movía me iba a consumir. Esa respuesta golpeó a Perséfone como un balde de agua fría. Al colgar, la idea de moverse, de irse de viaje, empezó a tomar forma en su mente. Decisiones que antes parecían imposibles ahora se sentían urgentes, necesarias. Sus prioridades habían cambiado en su mente. Perséfone sabía que no podía seguir esperando a que la vida la encontrara, tenía que salir a buscarla. Esa noche, mientras Orión dormía, Perséfone encendió su ordenador, buscó vuelos, destinos lejanos, sentía su corazón latir con fuerza. Estaba siendo impulsiva, probablemente. ¿Era una locura? Quizás. Pero por primera vez en mucho tiempo, Perséfone sentía algo más que vacío, sentía ganas de vivir. Y entonces, con un clic, reservó un vuelo de ida. Perséfone cerró el ordenador y se quedó observando la pantalla en negro. El silencio de la noche amplificaba sus pensamientos. ¿Qué le diría a Orión? Su relación era estable, sí, pero hacía meses, quizás años, que el término apasionante había dejado de describirla. No había peleas ni grandes problemas, pero tampoco esa chispa que la mantenía despierta por las noches. Y ahora, después de reservar un vuelo sin consultarlo, sabía que algo grande estaba por suceder. A la mañana siguiente, mientras preparaba su mismo zumo de limón, agua de mar y agua mineral que solía tomar en ayunas todas las mañanas, Orión entró a la cocina con su usual expresión tranquila. La rutina era lo suyo. Se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo zumo y leía las últimas noticias de economía antes de irse al trabajo. Perséfone lo observó en silencio, intentando encontrar las palabras para lo que estaba a punto de decir. Cuando Orión se sentó, ella respiró hondo. Orión, tenemos que hablar. Él levantó la vista algo sorprendido. Rara vez Perséfone usaba ese tono serio, y mucho menos a primera hora de la mañana. Dejó el zumo a un lado. ¿Qué pasa?
preguntó, notando su expresión tensa. Perséfone se sentó frente a él, evitando mirar sus ojos directamente. Anoche reservé un vuelo de ida a Tailandia. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, como si temiera que el silencio la obligara a arrepentirse. Orión parpadeó confuso. Tardó unos segundos en procesar lo que había oído. ¿Tailandia? ¿Un viaje de trabajo? No, no es de trabajo. Perséfone finalmente lo miró, sus ojos buscando alguna señal de comprensión. Es algo que necesito hacer por mí. No sé cómo explicarlo. Me siento atrapada, como si mi vida estuviera en pausa, y necesito encontrarme, salir de aquí por un tiempo. El silencio en la cocina era casi palpable. Orión la miraba con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Después de lo que pareció una eternidad, habló. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó con una calma que a Perséfone le resultó casi dolorosa. ¿Dónde encaja esto en nuestra vida juntos? Perséfone sabía que esa pregunta vendría, pero eso no hacía que fuera más fácil de responder. Lo miró sintiendo una oleada de culpa. Aún lo quería, pero ¿era suficiente el cariño cuando algo en su interior pedía un cambio? Orión, no sé qué va a pasar. No estoy diciendo que esto sea el fin, pero tampoco sé si es justo seguir así, sin sentirme completa. Necesito espacio para descubrir qué quiero, y siento que si no lo hago ahora me voy a arrepentir para siempre. Él dejó escapar un suspiro largo, frotándose las sienes. Era el tipo de persona que siempre buscaba soluciones lógicas, y lo que Perséfone le estaba proponiendo no tenía lógica alguna. Entiendo que te sientas perdida, dijo finalmente, pero ¿por qué no intentamos encontrar una solución juntos? Podemos irnos de vacaciones, hacer algo diferente, pero no tienes que irte sola al otro lado del mundo. Perséfone negó con la cabeza, casi sintiendo el peso de sus palabras. No es algo que podamos arreglar con un viaje de vacaciones, Orión. Es algo que tengo que hacer por mí misma. No se trata de nuestra relación, sino de quién soy o quién quiero ser. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Orión se levantó. Su cara era una mezcla de frustración y tristeza. No sé qué decirte, Perséfone. Esto me ha caído como un balde de agua fría. La miró con ojos cansados. No quiero perderte, pero tampoco puedo obligarte a quedarte. Solo te pido que pienses en lo que estás dejando atrás antes de tomar una decisión definitiva. Perséfone sintió un nudo en la garganta mientras lo veía salir de la cocina. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su pecho. Sabía que la conversación no había terminado, pero la semilla ya estaba plantada. El viaje, ese salto al vacío, se había vuelto algo más grande. Una prueba no solo de su búsqueda personal, sino de si su relación con Orión era lo suficientemente fuerte para sobrevivirla. Sentía que su mente le estaba pidiendo una sacudida, un poco más de sustancia a su vida. Horas más tarde, Perséfone se quedó sentada sola en el sofá, mirando la pantalla de su teléfono. El vuelo seguía confirmado. La pregunta ahora era si su relación también lo estaría cuando volviera. El día de su vuelo llegó antes de lo que Perséfone había imaginado. Las semanas previas habían estado llenas de conversaciones tensas con Orión, noches de insomnio y un mar de dudas que la abrumaban. Aunque habían intentado hablar sobre lo que significaba su partida, la distancia entre ellos crecía cada día. Orión quería comprender, quería apoyarla, pero a medida que Perséfone hacía las maletas, quedaba claro que estaban en caminos opuestos. La despedida en el aeropuerto fue silenciosa y pesada. Orión la abrazó sin decir mucho, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Perséfone sintió una punzada en el pecho, pero no podía echarse atrás, había llegado demasiado lejos. «Espero que encuentres lo que estás buscando», dijo Orión con la voz baja. Perséfone asintió, incapaz de articular una respuesta que hiciera justicia a lo que sentía. Las palabras parecían insuficientes, y todo lo que podía hacer era prometerse a sí misma que su decisión no era en vano. Miró a Orión por última vez, y en su mirada vio todo lo que había estado evitando. El amor que una vez compartieron estaba debilitado, frágil, quebrado, y ella no podía quedarse allí esperando a que su corazón muriera también. Mientras caminaba hacia el control del aeropuerto, sintió una mezcla de liberación y terror. No sabía si encontraría las respuestas en Tailandia, pero al menos por primera vez en mucho tiempo estaba tomando el control de su vida. El avión despegó y mientras veía la ciudad desaparecer bajo las nubes, Perséfone sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Por primera vez en años estaba completamente sola, sin un plan, sin expectativas, pero también sin las cadenas invisibles que había sentido durante tanto tiempo. Tailandia fue todo lo que había imaginado y más.
Durante las primeras semanas, Perséfone se dedicó a desconectar, a perderse en la cultura, en las calles bulliciosas y en los templos antiguos. Cada día se sentía un poco más libre, como si el peso que llevaba en su pecho empezara a disiparse. Pero también por momentos la soledad la alcanzaba. Había noches en las que pensaba en Orión, en su vida anterior, y se preguntaba si había cometido un error. Una tarde, mientras caminaba por una playa desierta, Perséfone se dio cuenta de algo. No había respuestas fáciles, ni una epifanía repentina. No se trataba de huir de su vida anterior o de Orión. Se trataba de redescubrir quién era, y eso llevaba tiempo, quizás más tiempo del que había imaginado. Después de 2 meses en Asia, Perséfone decidió que era momento de regresar, no porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había hecho las paces con las preguntas. Ya no sentía esa urgencia de escapar. Sabía que la vida era un proceso constante de cambio y que estaba bien no tener todo resuelto. Además, echaba de menos a Orión y quería sorprenderle con los regalos que le había comprado en Tailandia. Perséfone regresó de su viaje al país de las sonrisas, como algunos le llamaban debido a su vibrante cultura, sus impresionantes paisajes y su rica historia, sintiendo el peso de cada paso que daba. 2 meses afuera habían transformado su vida, pero el regreso no era tan fácil como había imaginado. A lo lejos, su apartamento se alzaba, y con él las memorias que había dejado atrás, su relación con Orión, las dudas y esa sensación constante de estar atrapada. Cuando abrió la puerta, el aire frío del apartamento la golpeó de inmediato. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero había algo extraño, una ausencia palpable. Miró alrededor esperando encontrar algún rastro de Orión, pero el silencio era ensordecedor. No había notas, ni mensajes, ni una bienvenida. Y de alguna manera eso la perturbaba más de lo que cualquier confrontación hubiera hecho. Decidió llamarlo. Era demasiado raro que Orión no estuviera en casa esperando su llegada, y Perséfone se temía lo peor. Su mano temblaba mientras deslizaba el dedo por la pantalla, esperando que al menos la conversación fuera incómoda pero necesaria. Cuando Orión contestó, su tono era seco, distante, como si no hubiera estado esperando su regreso. «Hola», dijo Perséfone intentando que su voz no se quebrara. «He vuelto». «Lo sé», respondió Orión cortante. Hubo una pausa pesada, cargada de una tensión que Perséfone no había anticipado. Intentó relajarse, pensar que todo se podía solucionar con una conversación cara a cara. «¿Podemos hablar?», preguntó finalmente, sintiendo un nudo apretarse en su estómago. Orión suspiró al otro lado de la línea. Era un suspiro que Perséfone conocía bien, uno lleno de resignación, de alguien que ya había tomado una decisión. «Perséfone, no tiene sentido seguir alargando esto», dijo Orión, su voz fría como el acero. El corazón de Perséfone dio un vuelco, intentó procesar lo que estaba escuchando, pero no encajaba con lo que esperaba. ¿Qué quería decir? No podía estar diciendo lo que ella temía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la calma desapareciendo de su voz mientras la ansiedad la inundaba. «Me di cuenta mientras estabas fuera de que lo nuestro no tenía sentido ya. Tú necesitabas escapar, y creo que lo que realmente estabas dejando atrás era a nosotros. Y no puedo seguir fingiendo que lo que tenemos puede salvarse». Cada palabra era como un golpe que la dejaba sin aire. Orión estaba rompiendo con ella, y lo hacía sin emoción, como si todo lo que habían construido juntos no fuera más que una fachada. Como si su partida hubiera sido lo que terminara de destruirlo todo. «¿Por qué estás diciendo esto?», preguntó, su voz temblando. «Sabíamos que las cosas estaban difíciles entre nosotros, pero yo volví para hablar, para entendernos. Te he echado de menos. No puedes simplemente darlo todo por terminado sin ni siquiera intentarlo». «No estoy seguro de querer intentarlo», dijo Orión, su voz más baja pero sin titubear. «Conocí a alguien mientras no estabas. No fue planeado, no lo busqué, pero pasó. Y no puedo seguir contigo sabiendo que siento esto por otra persona». El mundo de Perséfone se desmoronó. Sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, como si cada palabra de Orión fuera una cuchilla que cortaba su carne. «Otra persona». La frase resonaba en su cabeza como un eco interminable. «¿Cuánto tiempo?», logró decir casi en un susurro. 2 meses, confesó Orión, como si esa cifra no significara nada, pero para Perséfone era una puñalada. 2 meses. Mientras ella intentaba encontrar claridad en su vida, mientras se enfrentaba a sus propios demonios en las playas lejanas de Tailandia, Orión había encontrado consuelo en los brazos de otra. Había demostrado ser un débil.
El tiempo había avanzado para él mientras el de Perséfone se había detenido, congelado en la incertidumbre. El dolor fue reemplazado rápidamente por una ola de furia que nunca había sentido antes. Durante años había sido fiel a sus propios sentimientos, había luchado contra sus inseguridades, contra el miedo de perderse en la rutina, y ahora Orión la dejaba atrás, sin ni siquiera el respeto de hablarlo en persona. ¿Y pensabas decírmelo así, sin más?, dijo, su voz llena de rabia. ¿Crees que me puedes borrar de tu vida como si no hubiéramos construido nada juntos? Perséfone, lo siento, dijo Orión, su tono aún distante, pero ahora teñido de culpa. No quería que las cosas terminaran así, pero no puedo seguir pretendiendo, y no puedo seguir contigo cuando mi corazón ya está en otro lugar. Cada palabra era más hiriente que la anterior. Mi corazón ya está en otro lugar. La verdad era cruel, más de lo que Perséfone jamás había imaginado. Se había ido para encontrarse a sí misma, pero al regresar había perdido todo lo que creía seguro. Sin decir una palabra más, colgó el teléfono. No había nada más que decir. Orión había tomado su decisión y ella estaba sola. Durante los días siguientes, Perséfone caminaba como una sombra de lo que alguna vez había sido. Lloraba en la soledad de su apartamento. Sentía cómo el dolor la devoraba desde adentro. Cada rincón le recordaba a Orión, a los años que habían compartido, a las promesas que se habían hecho y a todo lo que ahora se había esfumado. Pero en algún momento, en medio de ese sufrimiento, algo cambió en ella. El dolor comenzó a transformarse. Se dio cuenta de que ya no podía aferrarse a un amor que había muerto. No podía seguir llorando por alguien que había dejado de luchar por ellos. Perséfone sabía que había estado buscando respuestas en su viaje, pero lo que había encontrado era la fuerza para enfrentar la verdad. Un día, cuando el sol brillaba con fuerza, Perséfone salió del apartamento por última vez. Dejó las llaves sobre la mesa y cerró la puerta tras ella, dejando atrás no solo su pasado con Orión, sino también la versión de sí misma que había estado atrapada en una relación que ya no existía. Ya no era la misma, había perdido algo valioso, pero en el proceso había encontrado algo más importante, su propia voz, su propia fuerza. El drama, el dolor, todo eso se quedaba atrás, mientras Perséfone caminaba hacia un futuro incierto, pero esta vez lo haría sola y más fuerte que nunca. Perséfone se mudó a un pequeño apartamento nuevo, cerca del parque donde solía correr y nunca supo nada más de Orión. Su vida ahora era distinta, más ligera, menos definida por las expectativas que antes la abrumaban. Un día, mientras tomaba un té matcha helado en una terraza mirando a la gente pasar, Perséfone sonrió. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque finalmente había aprendido a vivir con las incertidumbres. Y, de alguna manera, eso la hacía sentir más viva que nunca. Había entendido que de esos sitios mentales tan apáticos en los que se encontraba antes de ir a Tailandia también se sale, y que en esos momentos es clave cambiar de hábitos. Y no se refería a hacer deporte y eso, sino a tomarse un té de vez en cuando en un sitio que le gustase o le llamase la atención. Ir al cine, ir al parque a leer o a tumbarse un rato, darse caprichos, salir a comprar o a mirar tiendas y viajar de vez en cuando. Se había dado cuenta que no solamente contaba las cosas a gran escala, también contaban las cositas pequeñitas, y que los hobbies y demás están bastante limitados en cuanto a cuánto te llenan. Es un empujón de dopamina en lo que el cerebro te exige cada vez más, y por eso cada vez son menos satisfactorios. Además, la motivación no es eterna. Es por eso que Perséfone había empezado a trabajar en ser más disciplinada, y eso estaba empezando a reforzar su autoestima, porque cada vez que no abandonaba algo que se había propuesto a terminar y que había empezado con ganas, conseguía una pequeña meta y se sentía realizada y capaz, lo que se convertía en un aumento enorme de su autoestima y su amor propio. Por más triste que suene, la situación de Perséfone es muy normal en la sociedad, personas con la misma rutina cada día funcionando en piloto automático. Algo que ayudó a Perséfone a no volver a caer en una crisis existencial ni a sentirse tan apática fue cerrar sus redes sociales. Así se dejó de comparar con las vidas de otras personas que veía ahí. Tailandia no fue un capricho, fue un grito desesperado, mejor dicho, una decisión desesperada. Un último intento de salvarse a sí misma antes de que su vida la devorara por completo. Fue el miedo lo que le impulsó a comprar ese billete de avión, pero también fue la necesidad urgente de romper con todo, de escapar antes de perderse completamente. Perséfone no podía seguir mirando cada día con apatía, sintiendo que su existencia no era más que un espectro de lo que una vez soñó.
se estaba ahogando, y el viaje era su única oportunidad de respirar de nuevo. Se fue porque quedarse habría sido su final, huir era su única salvación. Si este cuento te ha resonado de alguna manera, dame like y suscríbete. ¿Te has sentido alguna vez como Perséfone lidiando con la búsqueda del sentido de tu vida? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Activa la campanita para no perderte las próximas historias y nos vemos en el siguiente cuento.